Caballos, Diego Chuñarcillo siempre a ustedes les entrega temas importantes, entrevistas importantes, y en esta ocasión vamos a hablar de caballo, yegua, domaduras, equinoterapia. Es por ello que nos visita Oswaldo Gianelli, mexicano de nacimiento. Hola, Así es. cuéntanos cómo llegaste a Chile, de dónde eres y cómo comenzaste con esto de iniciación Ya. y doma de caballos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio a Diego Chiñarcillo. Naturalmente, pues agradecer al equipo por esforzarse constantemente en abrir espacios a las personas que hacemos cositas que a veces pueden parecer un poquito extrañas para la comunidad, ¿no? Sí, nacido en México, criado en México. Es una larga historia mi llegada a Chile, como muchas otras historias seguramente. Em, Me casé con una chilena, ahora me estoy divorciando, cuestiones de la vida, pero aquí a Copiapó llegué por primera vez en el año 2019, gracias a la invitación de un artista local y, bueno, ¿Cómo se llama ese artista? Víctor Munita Feriti. Víctor Munita, ya. Exactamente, Sí. él fue el que me invitó, yo acepté la invitación y al final, pues bueno, empecé a hacer buenas amistades por acá. Después en el 2022, por invitación de David Ortiz también, de Tierra Culta, él, me abrió un espacio para colaborar en la revista y en la editorial que se abrió, y, estuve colaborando un poco, en el año 2022, que fue también cuando me casé. Es el tema de las letras y toda esa Exactamente, exactamente. muy conforme aquí en Copiapó entonces, po. Sí, bastante, me gusta, además se parece mucho a mi pueblo, a mi rancho. ¿Y a dónde tu pueblo? Se llama Huichapan Hidalgo. Es en un espacio geográfico que se denomina el Valle del Mezquital, es una zona semiárida, y por eso como que me es muy familiar tanto Copiapó con mi y la región como con mi municipio en donde vivo yo. La tierra de mezcal. No, la tierra del mezcal está más al sur. Oaxaca. Sí, Oaxaca, Guerrero, toda esa zona de allá. Oye, ¿y cómo llegar a desarrollar esta actividad en Copiapó? ¿Y dónde desarrollas y cómo llegaste a emprender esto? Bueno, una pregunta que no contesté antes, ¿cómo me inicié? ¿Cómo te iniciaste en tema de doma de caballos? Iniciación. Bueno, ahí, es una también larga historia. Mi papá nos llevó a vivir a una zona rural, bastante rural, y pues bueno, siempre hubo una vinculación con los animales de campo, especialmente con los caballos. Entonces, bueno, ahí existía el deseo de niño de ser un vaquero, porque había cómics también en ese entonces que mi papá compraba, que coleccionaba, especialmente uno que se llamaba Águila Solitaria, y salió un vaquero muy famoso, Buffalo Bill, que era el enemigo acérrimo del personaje principal, ¿no? Pero me gustaba mucho que era un vaquero, con honor, que sabía cómo pelear, renunciar a ciertas peleas, etcétera, etcétera. Y siempre fue mi sueño ser un vaquero. Ya. Claro, como hijo de profesionistas, me fui alejando del camino porque había otras cosas que hacer. Mi mamá es la culpable de que yo sea también, gustoso por la literatura, porque, pues, al vivir en una zona bastante rural, siempre buscaba cosas que me entretener sanamente. Y en vez de estar en casa los fines de semana, nos la pasábamos en la Casa de la Cultura, que había talleres de muchas cosas. Aprendí a tocar el piano, aprendí a tocar la guitarra, clases de pintura, de dibujo, etcétera, etcétera. Bien preparado en el arte cultural. Exactamente. Desde niño. La iniciación con los caballos ya viene mucho después, a partir de los 14 años, gracias a un tío mío que se llama Gil, hermano de mi mamá, que igual la familia de mi mamá viene de una tradición, de haciendas, em, y mi tío, pues, nos llevaba a las denominadas charreadas, que es muy parecido al rodeo chileno. Él fue charro completo en competencias, eh por ahí si buscan la definición de charro completo, van a encontrar que es tanto la tarea, la vestimenta charra, qué es lo que tiene que hacer un charro completo para denominarse charro completo en competencias. Y bueno, él siempre fue gustoso de la vida campirana. Él
tenía un gran vínculo con los caballos, ¿no? Además que, claro, él fue el que nos enseñó a montar, él fue el que nos enseñó, cómo arrendar un caballo, arrendar en México se conoce como entrenar. Ujú. Y, claro, que era como el inicio. A pesar de que, claro, existía un vínculo previo en el campo donde vivíamos con mi papá y que podíamos tener acercamiento. Ya tenías una base, pero Claro, después se fue perfeccionando. exactamente. Y claro, el charro mexicano no nace siendo charro, se va forjando. Entonces, esas experiencias fueron lo que a mí me empezaron a llamar la atención y, bueno, al final, siempre existía el cuestionamiento de por qué tanta violencia hacia los caballos, ¿no? Siempre había personas que criaban y manejaban caballos con golpes, con gritos, con jaloneos, y siempre existía, bueno, ¿por qué no hay otra forma de domar? Y bueno, yo ahí leyendo, entre tantas curiosidades que existen en el Internet, encontré con algo que se llama doma racional. Entonces, me empecé a documentar, empecé a asistir a clínicas de doma racional, y, ahí fue cuando finalmente, pues, me decidí por esta técnica, de amansadura, mucho más amable con el caballo. Un amigo de los caballos, y Sí, llegaste a Copiapó. exactamente. Ya. Oye, ¿cómo desarrollas esta actividad aquí en nuestra ciudad? Bueno, actualmente estoy dando un voluntariado en Tierra Amarilla, en equinoterapia Abrazo. Ellos rescatan yeguas de rodeo, que han tenido previo maltrato. Y bueno, pues, ahí mi trabajo es, pues, justamente empezar a reconfigurar el comportamiento de las yeguas. ¿Cómo es el trabajo que realizas tú, ese proceso? ¿Qué herramienta y qué técnica utilizas para cambiarle esa forma o actitud o presencia al animal? Bueno, empezamos con un perfil, para ver si es una yegua insegura, si es una yegua reactiva, si es una yegua dominante. Em, una vez perfilado, pues empieza a trabajar primero siempre de piso para ver qué ejercicios conoce, si sabe ir hacia adelante de manera adecuada, si sabe ir hacia atrás, qué tan dura está del cuello para poder manejarla. Naturalmente, conocer los mandos de voz que tiene y, conforme a eso, pues, se le va dando una técnica que se conoce como refuerzo positivo, que incluso se aplica también en gatos, en perros, Ujú. etcétera, etcétera, para que vayan cambiando esos comportamientos negativos, que adquirieron a través del tiempo y sean yeguas mucho más amables con la. Sacarle esa carga negativa, también esa carga emocional negativa que puede tener el animal. Ahí llegas tú a lo que es la doma racional. Sí. Exactamente, porque claro, bueno, en este caso hay una mulita y hay una pequeña potranca de a unos meses de nacida en la equinoterapia y se le están dando los primeros manejos para poder trabajar con ellos. Oye, ¿cuán importante es la equinoterapia para los chicos, para las personas que requieren de este apoyo? Claro, bueno, la equinoterapia brazo está pensada como un espacio para el desarrollo de personas con, condiciones, como el trastorno de atención, de autismo, algunos otros más. Y claro, la ventaja que nos brindan los caballos es enfrentar no solamente y ni siquiera es enfrentar, es como conocer a través de un animal las capacidades de una persona. Y claro, ir fortaleciendo poco a poco la capacidad, cognitiva, neurológica e incluso de movimiento a través del movimiento del caballo. Se hacen montas gemelas, en donde arriba de la yegua hay un terapeuta y el usuario o la usuaria. En este caso hay usuarios y usuarias que tienen mucha dificultad de movimiento y el movimiento suave del caballo va estimulando poco a poco los músculos del usuario y se va notando, claro, con el tiempo los avances. Ahí se logra una interrelación entre la Exactamente, persona o la personita y el animalito, el caballo. exactamente. Ya. Oye, eh, ¿cuánta gente está participando de estos beneficiarios, digamos, de esta pasión? Bueno, actualmente el equipo consta de varios terapeutas, algunos son voluntarios. Tenemos 3 terapeutas ocupacionales, habemos más voluntarios que terapeutas, pero bueno, siempre con una limitante, ¿no? Que es el tiempo. Tenemos lista de espera, de hecho,
justamente porque muchos de los voluntarios trabajamos fuera o hacemos otras actividades y tenemos que reducir el tiempo de trabajo a fines de semana. Entonces, por eso pero el equipo consta, cuando estamos todos los voluntarios, junto con los terapeutas, de 9 personas. Y los caballitos, mucha diferencia entre el caballo mexicano y lo que encontraste acá en Chile. Sí, hay mucha diferencia, especialmente porque acá se cría mucho el caballo corralero. He visto muy pocos caballos cuarto de milla, muy pocos caballos árabes, muy pocos caballos españoles. De todas las razas, aquí lo que más hay es caballo de crianza, de raza chilena. En México, naturalmente, pues te encuentras de todo. Caballo criollo mexicano, caballo azteca, cuarto de milla, que es el que más se maneja en la charrería o en el reining vaquero. Em, pero bueno, ha sido también bien particular, porque, claro, es como salgo de mi zona de confort, que es México, y me vengo a otro país que no conozco en su totalidad, y me encuentro con caballos completamente diferentes, ¿no? Entonces, claro, es como ese impacto también cultural, no solamente desde las artes, sino también desde la vida campirana. ¿Te deja satisfecho lo que estás haciendo acá en Sí, Cuba? por supuesto, mucho. Me llena mucho, me complementa bastante, me ha ayudado también a salir adelante. Mi vínculo con los caballos es muy profundo. Em, Me ha tocado domar en piedra colgada a un potro, especialmente, que era un potro, demasiado humanizado y se volvió peligroso, y que naturalmente, hemos aprendido juntos a trabajar. Em, el vínculo de la mansadura se trata de confianza, de respeto, y creo que ese potro me ha enseñado bastante a avanzar. ¿Cómo tú, Oswaldo, llevas en tu vida los caballos, la literatura, los libros? ¿Cómo se conjuga eso en breves palabras? En breves palabras, dijo, no sabría decir, pero, creo que, es un reto, porque claro, no todo el tiempo puedo estar viendo a las personas como caballos. Mm, O, claro, me gustan mucho, por ejemplo, las películas de vaqueros, y no solamente las del viejo oeste, sino las que se producían en México en la época del cine de oro mexicano, en donde existía naturalmente, pues, una narración costumbrista, los pueblos rurales. Creo que de eso he encontrado también mucho en la literatura tanto mexicana como chilena, por ejemplo, a través de Gabriela Mistral, El Valle del Elqui, eh, este libro tan maravilloso de Nicanor Parra, El Cristo, Crónicas y Prédicas del Cristo del Elqui, que creo que, bueno, existe un vínculo, la ruralidad con la literatura, y bueno, en esa ruralidad y la literatura entran también los caballos. Entonces, esa es como la forma en la que lo veo. los caballos con la doma racional. Así es. Oye, a ver, la pregunta del millón. ¿Quién es el mejor amigo del hombre? ¿El perro o el caballo? Eh, bueno, yo creo que socialmente el caballo, el perro, pero el mundo está construido en el lomo del caballo. No tendríamos no seríamos las civilizaciones que somos ahora sin la intervención del caballo. Claro, hay que, desde la llegada de los españoles a América, se utilizó para expander el poder de los españoles, y bueno, fueron fundándose los países, fueron fundándose, formas también de vincularse con los caballos. Hay que recordar que, por ejemplo, en Estados Unidos, los indios Sioux, los Cherokee, los apaches. Todo tenían la cultura equina, ¿eh? Exactamente. Y se vinculan de forma diferente con el caballo. En México, la vinculación con el caballo también. O sea, creo que cada país tiene una historia bien particular con los caballos. Entonces, sí, el perro podrá ser el mejor amigo de casa Mm. del hombre, pero el caballo tiene muchísimo más relevancia históricamente. Finalmente, para terminar esta amena conversación, eh, si hay gente interesada en tus servicios, ¿ah? Claro, Tanto amansar a caballito, la yegua, la potranca, y también con el tema de la equinoterapia. claro. ¿Cuáles son tus señas? Bueno, para la equinoterapia,
personas que lo requieran pueden buscar el Instagram de la equinoterapia, es @equinoterapiaabrazo. Y mi Instagram para cualquier cuestión de amansadura o de doma racional o de corrección de caballos es @soygianelli. Ahí me pueden encontrar. Bueno, de esta forma acabamos esta nota e invitándole para una nueva edición. Otros temas próximamente. Chao, chao. Gracias. Gracias, chao.